Y precisamente en el día de hoy tenemos a David Guitis. Como lo dije en un principio, David es periodista, un columnista muy connotado, un opinador político de temas importantes a nivel nacional. Él también tiene un espacio súper importante que se llama La Bodeguita. Y en este informe que se presentó, pues también salió a relucir su nombre, lo decíamos también anteriormente. David tuvo que salir del país por fuertes amenazas y persecuciones que tuvo en campaña presidencial, porque obviamente él, a través de sus columnas, a través de sus opiniones políticas, pues daba su posición frente a los temas del momento. Él actualmente está por fuera del país y de nuevo, pues estos informes que ha presentado Noticia 1 pues pone en peligro su vida y el trabajo que desarrolla desde su opinión, de su trabajo periodístico. Muy buenos días, David. Freddy, muy buenos días, qué gusto saludarte y a todos tus compañeros y colaboradores y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por esta invitación. ¿Qué consecuencia, David, y gracias por estar con nosotros aquí a través de Melodía en la ciudad de Bucaramanga, le ha traído ese informe de Noticias 1? Bueno, pues primero me recordó las razones por las cuales me tocó salir del país, que son las amenazas que recibí hace ya poco más de un año. Y pues me pone nuevamente en la mira. Afortunadamente estoy fuera del país, pero este es un informe que sale a través de un medio propagandístico del gobierno, que es muy delicado, supremamente delicado, porque queda en evidencia que el gobierno está usando a los organismos de seguridad, los organismos de inteligencia, para perseguir a quienes opinamos distinto al gobierno. Ya queda uno pensando, ok, la policía no está para perseguir criminales, ¿por qué está persiguiendo a opositores? ¿Por qué está persiguiendo a la prensa? Y pues sí, queda una gran duda sobre el ejercicio de la oposición en Colombia. David, ahí mencionan a otros, especialmente recordamos a Carlos Alonso Lucio. ¿Por qué a ustedes? ¿Es que ustedes son amigos, tienen un grupo de estudio o algo por el estilo? No, para nada. De hecho, antes de la nota periodística de Noticias 1, nunca había yo tenido una charla con Carlos Alonso Lucio, más allá de un space en Twitter, en el que pues habíamos estado y habíamos conversado precisamente sobre el planteamiento que él hace. Después de la noticia de Noticias 1, sí, ya hemos tenido dos conversaciones con Carlos Alonso Lucio, precisamente pensando en cómo vamos a salir a la luz pública a aclarar todas estas situaciones y a denunciar la persecución. Antes de que venga Freddy, ¿por qué a ustedes? ¿Qué hilito hay? ¿Por qué les dio por decir estos señores quieren hacer un golpe de Estado? ¿Qué actuación tuvieron? Bueno, esa es una excelente pregunta. De hecho, ayer estaba pensando mucho en este tema y yo veo tres factores. Aquí el gobierno está preocupado, primero, por el juicio político, que es lo que Carlos Alonso Lucio ha venido trabajando a la luz pública. Él hace programas una vez por semana y habla de ese tema. Él habla precisamente del juicio político, de llevar al presidente a un juicio ante el Congreso por todos los desmanes que hubo en la campaña presidencial. Eso es una cosa que él ha hecho de forma abierta, pero el gobierno le tiene miedo a esto, entonces por eso un ataque es contra Carlos Alonso Lucio. En el mismo informe de Noticias 1 también atacan a Pierre, que es la persona que ha estado liderando los movimientos de las protestas.
las protestas pacíficas, porque las protestas que se han hecho en contra del gobierno de Petro, las marchas se han caracterizado por ser pacíficas, por no haber desmanes, por no haber ni una vitrina rota. Entonces, eso explica por qué también lo atacan a Pierre. Y me atacan a mí porque pues soy una persona que llevo una trayectoria, soy reconocido opositor al gobierno y me usan a mí como ejemplo de que uno no puede opinar contra el gobierno porque si no será perseguido. A ver, Freddy. Don Alfonso, esto es un hecho sumamente grave. Yo a David lo conozco porque en la campaña presidencial, pues como Rodolfo Hernández era el contendor de Petro y Rodolfo era santanderiano, pues tuvimos la oportunidad de desarrollar algunos programas frente a todo el tema que conocíamos tanto de Rodolfo Hernández, por eso lo conocí. Pero yo quiero ir también para atrás, para que la audiencia también de Melodía en línea, porque de esto se trata, don Alfonso, ¿no? Cuando yo siempre he dicho que no me considero un periodista, pero yo pienso que hay que solidarizarse cuando pasan estas cosas. Yo quisiera, David, que usted nos contara por qué usted tuvo que salir del país, creo que ya hace más de un año, los hechos ocurridos y los enfrentamientos y los señalamientos directos que tuvo el presidente Petro frente a usted. Bueno, gracias, Freddy. Yo escribo columnas y RCN Digital publicaba mis columnas, y una columna que escribí cuando Gustavo Petro todavía era candidato, en marzo del 2022. Escribí una columna precisamente criticando el planteamiento que estaba haciendo el candidato Gustavo Petro acerca del plan de pensiones, que a mí me parece que la propuesta de reforma pensional de Gustavo Petro es catastrófica, y me parece que el dinero de 18 millones de colombianos va a ir a parar desde los que están los dineros en los fondos privados de pensión. Si esos dineros van a ir a parar a Colpensiones, pues van a salir a ir a engrosar es la chequera del Estado. Y ya vemos lo que está haciendo Gustavo Petro con la plata, ir a alquilar una casa de $1 millón en Davos para tener 3 días, ni siquiera es una casa, es un pequeño local para tenerlo por 3, 4 días por $1 millón. Esto es absurdo. Entonces, yo escribí una columna hablando de estos temas, y la columna al entonces candidato Gustavo Petro no le gustó, y él la contestó diciendo que yo era un neonazi. Desde ahí comenzaron una serie de ataques bastante fuertes en mi contra. Ya cuando Gustavo Petro se posesiona como presidente, yo comienzo a recibir otro tipo de amenazas un poco más fuertes, hasta que recibí una llamada telefónica que unas personas allegadas a mí de Fiscalía y también de Dijín me dijeron que tomara en serio esa amenaza, y eso fue lo que me motivó pues a mí a salir del país. Sobre todo que la UNP, yo estuve hablando con la UNP, me hicieron un estudio y la UNP dijo que no, que yo no tenía ningún riesgo, pero pues después de la llamada y los conceptos de mis amigos, pues por eso yo decidí que lo más sano era salir del país a los poquitos días de haber recibido la llamada. A ver, Jorge Caicedo está con nosotros, hace parte de esta mesa de trabajo aquí en Melodía Digital, Melodía en Línea. A ver, Jorge. Los buenos días para David Guitis, aquí en Colombia, no sé dónde se encuentra, pero un cordial saludo. Le manifiesto de antemano que lo sigo a través de la cuenta de X, me parece un perfil bastante activo, comparto muchas de sus opiniones, y desde hace buen tiempo soy uno de sus seguidores allí a través de X, o el antiguo Twitter.
Me asalta una pregunta y la formulaba hace un rato en la mesa, es que recordaba una frase de mi mamá, muy común, además la frase decían, dime con quién andas y te diré quién eres. David Guitis, un periodista respetado, columnista de renombre, influenciador reconocido, pero cuando se une con alguien, con un personaje como Carlos Alonso Lucio, uno dice, bueno, ¿qué le está pasando a Guitis? O sea, ¿qué bueno le puede aportar Guitis, a Lucio, a Guitis en su ejercicio periodístico o como influenciador, si lo único que tienen en común es que Lucio sea contradictor del presidente Petro? ¿Le beneficia en algo ese tipo de reuniones con Lucio para precisamente continuar usted haciendo su trabajo de oposición a un gobierno que obviamente ha tenido más desaciertos que aciertos y que su única labor como influenciador ha sido la de demostrarle a los colombianos esas malas acciones del gobierno Petro? Bueno, me gusta mucho la pregunta porque me la han hecho varias veces. Déjame yo desgloso un poquito. Carlos Alonso Lucio fue miembro del M-19. Cuando a mí me preguntan que yo por qué soy opositor férreo a Gustavo Petro, yo tengo una razón muy sencilla. Gustavo Petro formó parte de un grupo de terroristas que mataba a colombianos por pensar distinto a ellos. En ese orden de ideas, yo creo que alguien que mataba a colombianos no merece gobernar colombianos. Yo creo que alguien que mataba a colombianos no merece legislar para los colombianos. Entonces me dicen, y Carlos Alonso Lucio, que usted está tan cercano, no es que sea cercano para nada, o por ejemplo Ever Bustamante, que es del Centro Democrático. Digo, bueno, Ever Bustamante es un tipo muy querido, muy simpático, he conversado con él en varias ocasiones, pero yo no le daría un solo voto mío exactamente por las mismas razones. El señor Carlos Alonso Lucio se desmovilizó, es una persona que está tratando de integrarse a la sociedad desde hace muchos años, ha hecho ABC cosas, pero tampoco le daría un voto mío, precisamente por las mismas razones. Yo considero que una vez que se les dio el indulto y cesaron los efectos legales sobre los crímenes que cometieron, pues son personas que están libres y pueden hacer lo que quieran, pero yo creo que la sanción social no debe no debe olvidar que estas personas pensaban que sus ideas valían más que la vida de colombianos. Entonces, yo creo que con esto te respondo una parte. Yo estoy en contacto con Carlos Alonso Lucio, pero por este tema yo no hablo con Carlos Alonso Lucio en el día a día, simplemente por cuestión de este tema y por el tema que él está manejando, que es lo del juicio político, que a mí me parece muy interesante el concepto del juicio político porque es una salida constitucional y eso es lo que yo defiendo. Yo defiendo que, primero, Gustavo Petro es el presidente de Colombia, nos guste o no nos guste, y va a ser presidente de Colombia hasta el 7 de agosto del 2026, cuando sea reemplazado por el nuevo presidente de Colombia, elegido de forma democrática de acuerdo a la Constitución. Esa es la salida normal de cualquier presidente al finalizar su periodo y esa es la única salida que puede tener Gustavo Petro. Ahora bien, la Constitución y las leyes también tienen otra salida y es el juicio político. Y pues Carlos Alonso Lucio está trabajando en eso y estaba hablando de ese tema. Pues a mí me parece interesante conocer qué es lo que él está haciendo y pues tenemos en este punto específico una meta común. De resto, yo creo que ni yo le aporto a Carlos Alonso Lucio, ni Carlos Alonso Lucio me aporta a mí. A ver, David, tenemos a las 8:12 otro integrante de la mesa de trabajo, Jorge Líbano. David, buenos días. Mi pregunta es muy puntual. Donde quiera que usted se encuentre, ¿cómo se siente hoy? ¿Se siente amenazado todavía? ¿Han persistido las amenazas? ¿Cómo se siente frente al país en este momento? Muchas gracias, buenos días también. Pues mira, yo estoy en este momento en Estados Unidos, muy tranquilo, puedo salir a la calle con mi celular en la mano y no me atracan. Entonces eso es una tranquilidad que creo que disfruto
esa paz mucho más que cualquier colombiano en las calles de Colombia. No había sentido las amenazas o no había sentido la persecución tanto. De hecho, me sentía mucho más tranquilo, mucho más relajado, pensando en que, bueno, en estos días de pronto me voy para Colombia a visitar a la familia, a los amigos que todavía tengo por allá. Pero pues gracias a Noticias 1 me aterrizó de la triste realidad, y es que pues tenemos en Colombia un presidente que formó parte de un grupo de personas, como lo acabo de decir, que mataban a quienes pensaban distinto a ellos, y hoy en día está en el gobierno y tiene seguidores que son demasiado viscerales. Entonces, pues sí. Yo aquí donde estoy muy tranquilo. Por ahora no pienso regresar a Colombia. Esperemos a ver qué pasa pues más adelante, y que Gustavo Petro no intente perpetuarse en el poder como lo han hecho sus admirados Hugo Chávez, su admirado Nicolás Maduro o Daniel Ortega. Sí. Por ahora toca estar observante. Oye, David, frente a esto de Noticias 1, ¿usted ha pensado en alguna acción legal o cómo va a actuar en ese sentido? Sí, pues lo primero que se hizo fue mandarle a Noticias 1 un derecho de petición para conocer la fuente del mencionado informe. ¿Por qué? Porque pues primero necesitamos saber si el informe es real o no es real. Necesitamos saber si de verdad existe un informe o si fue que Noticias 1 pensó que hay un informe y creó una noticia alrededor de esto. Si hay un informe, pues, que necesito saber quién es la fuente. Si sale de la DNI, acordémonos quién maneja la DNI, si sale de la policía, si sale del ejército, para poder saber qué acciones seguir. Una vez que sepamos, una vez que Noticias 1 se digne a contestar el derecho de petición, hacer un segundo derecho de petición a la entidad del Estado que haya originado ese informe, para saber por qué los medios del Estado están utilizando en perseguir a quienes pensamos distinto y no a los delincuentes. Y pues buscar de pronto medidas cautelares de la CIDH, que eso también está dentro de las posibilidades contempladas. Freddy, agradezcale a David esta generosidad que ha tenido con la audiencia de Melodía Digital. David, sí, primero que todo, como lo dice nuestro director, don Alfonso Pineda Chaparro, aquí en Últimas Noticias desde Bucaramanga, Santander, expresarle nuestra solidaridad, primero que todo por ese trabajo y ese ejercicio periodístico que usted desarrolla. Vamos a estar atentos a lo que pueda pasar con todo este tema y con lo que viene, y tenga la plena seguridad que desde este espacio periodístico y de opinión va a estar abierto para usted y para las demás personas que tengan un pensamiento libre. Aquí esta mesa es una mesa crítica, libre, algunos opositores, otros no, pero lo que se trata es que todo el tema periodístico y la libertad de expresión sea de verdad lo importante, y que se mantenga en esta presidencia y en las que vengan. Entonces, muchísimas gracias, David, por este espacio. Freddy, por el contrario, muchísimas gracias por estar siempre tan pendiente de lo que me pasa, a ti, al director de la mesa, a los demás compañeros y a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, muy amable, hemos presentado esta entrevista con una de las personas que es noticia hoy en Colombia y en el exterior también. Son las 8 de la mañana, 17 minutos. David Guiti, ¿no? Guitis, sí, señor. Guitis, exactamente. 8:17. Tenemos